Poderoso, poderoso Dios omnipotente, Jehová Dios nuestro, en esta hora, Padre Santo, le pedimos, Señor, que nos dé sabiduría y comprensión, Señor, para entender su palabra en esta hora, Señor. Le pido, Padre Santo, que bendiga a cada uno de los que estamos aquí reunidos, de los que pudimos reunirnos y de los que no pudieron, Señor, también bendígalos del mismo modo, Señor. Gracias le damos, Padre Santo. Le pedimos que nos dé sabiduría, Señor, para entender cada palabra y cada versículo que vayamos a leer en esta noche o a escuchar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. 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 Vamos a empezar con la lectura, ¿verdad? Yo leo y ustedes me van acompañando, ¿verdad? Con la mirada para ir al mismo tiempo. Dice el subtítulo, Problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno y cada una tenga su propio marido. ¿Ok? Aquí una vez más queda claro que la palabra de Dios está diciendo que tengamos cada quien nuestro propio marido, nuestra propia mujer, dejando de un lado que el rey Salomón tuvo tantas y que el rey David sí tuvieron ellos en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque era, como dijo el Señor Jesucristo, por la dureza del corazón de los hombres, ¿verdad? Ya después, cuando vino el Señor Jesucristo, dijo que el hombre y la mujer dejarán padre y madre y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Y aquí dice que por causa de las fornicaciones, o sea, para evitar ese tipo de andar la gente, ¿verdad? Teniendo relaciones sexuales con una y con otra persona, por causa de eso, también es por lo cual tenemos que estar casados con nuestra propia mujer y las mujeres con su propio marido. ¿Ok? Dice en el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ahí está hablando de que debemos de cumplir con nuestro deber conyugal, está refiriéndose al deber conyugal a lo sexual, a lo sexual. O sea que la mujer no, o sea, es algo muy bueno, o sea, como Dios, o sea, pone todo, previene todos estos tipos de temas, ¿verdad? O sea, la Biblia viene en todos los temas amplificados de todas las cosas, ¿verdad? El marido debe de cumplirle a la mujer y la mujer debe cumplir con los deberes conyugales, ¿verdad? Ya eso pues es fácil de entender. Dice el versículo 4. El versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Bueno, potestad es poder, autoridad, autoridad legal, autoridad de todo tipo. Aquí dice la palabra de Dios que tu esposa, su cuerpo, te pertenece y viceversa. El cuerpo del marido no es dueño el marido, sino la mujer. Y mutuamente son dueños del uno al otro. Y él tiene la autoridad y el poder sobre el cuerpo de su esposa y la mujer tiene el poder y la autoridad sobre el cuerpo de su marido. ¿Ok? Dice en el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestras incontinencia. Bueno, aquí dice que obviamente puede haber acuerdos, ¿verdad? Mutuos entre la pareja, entre el matrimonio, de que pues cada quien, pues sabes que vamos a hacer un ayuno y pues también aparte de abstenernos de alimentos y de bebida, vamos a abstenernos de relaciones sexuales y para hacer oración y estar sosegadamente en comunión, ¿verdad? Por mutuo acuerdo. Dice
para que no sean tentados por Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, esto es algo que Dios previó para el ser humano, ¿verdad? Dice que no podemos negarnos el uno al otro para que no entre la tentación de Satanás y te ponga otra mujer, otro hombre, a causa de tu incontinencia sexual, quieras cometer adulterio. Por eso es muy importante estar unidos en uno, ¿verdad? Dice en el versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. ¿Ok? Dice en el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. O sea, aquí el apóstol Pablo está dando a entender que él era soltero y que él tenía el don de continencia. O sea, él no tenía problemas en el aspecto de que o sea, no tenía así como otras personas, ¿verdad? Que tienen, que no se pueden contener y ni se ocupan tener relaciones sexuales, ¿verdad? Que es normalmente la mayoría, ¿verdad? Dice, pero si no tienen don de continencia, aquí lo aclara en el versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿ok? Dice el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Aquí lo aclara el apóstol Pablo, que fue indicación directa del Señor, ¿verdad? Fue indicación directa de Dios que no está permitido que la mujer se separe de su marido ni que el hombre abandone a su mujer. En aquellos años, como en la actualidad, me imagino, había mucho problema con el aspecto del divorcio, en el aspecto de que los hombres abandonaban mucho a sus mujeres, las abandonaban para casarse con con otras y viceversa, ¿verdad? En este caso, no, no lo aprueba la Biblia, no lo aprueba la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice a los hombres que nos quedemos con nuestras mujeres y a las mujeres que no se separen de su marido, ¿verdad? Dice en el versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consistiese en vivir con ella, no la abandone. No, me dijo que me Ok, está esperando. Bueno, aquí está hablando de que no puede uno, Micrófono, si en dado hermano José caso, Luis, por favor. sí, ya lo que. o sea, aquí haz de cuenta que si tú eres creyente, ¿verdad? Pero tu esposo no es creyente, tocante al tema de que creíste después, ¿no? Aquí no te está diciendo que vayas y busques un incrédulo, ¿verdad? Para casarte, va aclarando, ¿va? Ni viceversa, ni a mí ni a los hombres le está diciendo que vayan y busquen a una incrédula, o sea, una persona que no es creyente en el evangelio, sino que dice que si ya creíste tú en el evangelio, ¿verdad? Pues que no lo abandones, ni que el marido, si ya creyó, que no la abandone a la mujer. ¿Por qué? Aquí viene la respuesta. En el versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, que si ya creíste después y si la persona no, o sea, sí aprueba más o menos aquí que se ha separado, ¿verdad? Pero si consientes en vivir con ella y la persona consiente en vivir contigo, pues no hay problema, ¿verdad? También, porque vamos a volver a leerlo en el versículo 15, ¿verdad?
dice en la definición, dice, hay una excepción para el criterio propuesto por Pablo, no contrario al incrédulo. Si éste desea separarse en este contexto, paz se refiere a que no haya discordia si el cónyuge incrédulo decide separarse. En dicho caso, el creyente no habrá obrado mal. ¿Ok? ¿Verdad? Por eso dice el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ok, Porque espérame, es ahí, yo creo que no se revuelve. Que si tú eres ya creyente y la persona incrédula quiere divorciarse, adelante, no porque tú ya adelante, estés. exactamente, exactamente, así es. Bueno, dice en el versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, que si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordenó en todas las iglesias. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice que si tú eres buen testimonio, que a través de tu testimonio el marido incrédulo va a creer, ¿verdad? O viceversa, si la mujer incrédula ve que el marido es un buen testimonio, a través del marido, pues ella va a creer también y los dos van a unirse, van a ser salvos, ¿verdad? Del versículo 18, fue llamado algunos siendo circunciso, que ese circunciso fue llamado algunos siendo incircunciso, no se circuncide. Bueno, en aquel tiempo existía la circuncisión y la incircuncisión. La circuncisión era porque era un pacto que había recibido Abraham para los judíos, ¿verdad? Entonces, pues para poder ser judío tenías que circuncidarte la piel del prepucio. Pero dijo el apóstol Pablo que si tú ya viniste al llamado a creer en el Señor Jesucristo, no era necesario que te circuncidaras, o sea, no era necesario hacer esta tradición, ¿verdad? Dice la circuncisión, dice el versículo 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. O sea que al final de cuentas, nada de las tradiciones judías eran las que te iban a dar salvación. ¿Sí me entienden? En sí no eran las tradiciones, sino que es creer en el Señor Jesucristo y guardar los mandamientos. Es muy importante. Siempre reitera la palabra de Dios que hay que guardar los mandamientos. En ningún momento la gracia es una autoridad que te da para pecar. No es un permitismo para pecar la gracia, sino que somos llamados a guardar los mandamientos. ¿Ok? Dice en el versículo 20, cada uno cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. En aquel entonces había mucho la esclavitud, ¿verdad? En aquel entonces había gente que compraba, vendía gente y esas gentes pues eran esclavos, ¿verdad? Entonces, pero para poder ser libres, ellos tenían que pagar un precio, el valor de lo que valían ellos, pagarle el precio al dueño. Bueno, dice en el versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. O sea, aquí nos da la palabra de Dios en aquel tiempo, el que te compraba, tú pasabas a ser esclavo de esa persona, ¿verdad? Haz de cuenta que tú tenías propiedad de un esclavo, yo venía y para poder yo, que ahora fuera mi esclavo, yo tenía que pagar un precio y esa persona era ahora mi esclavo. Bueno, ahora dice, nos da el ejemplo que ahora nosotros, Jesucristo pagó el precio por su sangre preciosa de un sacrificio que hizo él, pagó el precio por nosotros. Ahora nosotros somos esclavos de Cristo, a obediencia a Cristo. ¿Ok? Ok, porque precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Dice, cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer.
como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse con esta. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Está libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Ok, dice que si te casas no peca, si la doncella se casa no peca, si la soltera se casa no peca, pero él decía que quería que fuéramos libres de esas aflicciones maritales que hay, ¿verdad? Discusiones, cosas de esas, ¿verdad? Pero que al final de cuentas Dios tiene el control, ¿verdad? Por eso dice, tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen y los que lloran como si no llorasen y los que se alegran como si no se alegrasen y los que compran como si no poseyesen y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre las casadas y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así como en cuerpo, como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Ok? El versículo 35, esto lo digo para vuestro provecho, no para tender lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que el dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento hace bien y el que no da en casamiento hace mejor. O sea, que aquí da la sugerencia que si tienes una hija doncella, ¿verdad? Doncella, ¿verdad? Una mujer soltera, o sea, virgen, doncella, o sea, que si la das en casamiento no está mal, ¿verdad? Si tú se la das a alguien en casamiento, a otro hombre, para que se case, no pasa nada. Y si tampoco querías, porque en aquel entonces si querías no la dabas en casamiento, también no estaba mal, ¿verdad? Dice en el versículo 39, aclarando, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu Santo. O sea que si te quedas viuda, pues no pasa nada, ¿verdad? También está bien. Eso es lo que da aquí en de enseñanza del apóstol Pablo. Pero bueno, esto fue el tema de hoy que se enfoca en el matrimonio, en la vida matrimonial, ¿verdad? Es el tema de hoy. Vamos a comenzar con la definición del tema. Hermano Jorge Luis, buenas noches. Ahí está. ¿Sí me escuchó? ¿Me escucho? Sí, claro, claro, se escucha fuerte y claro. Y yo hice la definición nada más de Corintios 1 y 2, versículo 1 y 2. Dice, bueno sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué significa no tocar mujer? En esa época era una frase para decir no tener relación sexual. Algunos de los corintios pensaban que ser súper espiritual era rechazar el sexo y el matrimonio por completo.
Hasta los casados querían dejar de tocarse. Pablo dice, si la soltería es buena, no tienes que casarte para ser santo. Corintios era una ciudad supersexual, templo de prostitución. El matrimonio es el diseño de Dios para el sexo, une uno con una, fiel para toda la vida. Si no tienes don de soltería, cásate. El sexo no es sucio dentro del matrimonio, es un regalo es un regalo de Dios. Fuera del matrimonio es pecado. Dios no te llama a quemarte, te llama a santidad. La soltería es buena si Dios te dio ese don, pero el matrimonio es un plan de Dios para proteger de la inmoralidad sexual. Soltero, no te presiones por casarte. Si Dios te dio ese don, úsalo para servir sin distracción. Casado, el sexo es parte del pacto, no es solo hijos, es para unión y para protegerte de la tentación. Si te quemas, no juegues con fuego. Ora, huye y considera si Dios te está llamando al matrimonio. Dios odia el divorcio. Si eres creyente, pelea por tu matrimonio. Si el no creyente se va, déjalo ir. Dios odia el divorcio. Voy a decirle. No pienses que necesitas cambiar de estado civil, trabajo o situación para servir a Dios. Sirve de donde estás. Lo importante es obedecer. Es todo por hoy, hermano, lo que definí de uno y dos. Amén, gloria a Dios, hermano, muy entendible la definición. Bueno, ahora vamos a preguntarle a la hermana Yasmín Arevalo su punto de vista personal. Bueno, yo a mí, bueno, ahorita te digo cuál me resonó. Dice, para mí el mensaje es que tanto el matrimonio como la soltería son dones de Dios y lo más importante es vivir con fidelidad, pureza y dedicación al Señor en la situación en que cada persona se encuentre. Amén. Este, y, y el capítulo enseña que la plenitud no depende de estar casado o soltero, sino en caminar fielmente con Dios. El capítulo que me resonó es que aquí dice en el 7:24, cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. O sea, ya se ha casado, o sea, como que la idea central de esto es que estés casado, estés soltero, es Dios, ¿no? O sea, Eres de Dios. y ya sea que seas llamado para ser casado o soltero, principalmente es Dios. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios, muy entendido. Ahora, hermano Martín Arevalo, su punto de vista, hermano. No, estoy de acuerdo con todo. No estuvo en Ah, toda sí. la reunión. ¿Eh? No estuvo en toda la reunión. La estoy oyendo. Ah, ok. Pero no, está muy bien, estamos de acuerdo con todo. Después provoco yo controversia y no No, quiero pero está eso. bien. Ah, tú Ok, no hay ninguna duda ahorita en esta noche de este tema. no, estamos bien. Ok, bueno, ahora vamos a preguntarle a la hermana Laura Guerrero, hermana. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Este, Me quedo sin palabras. Es que, ¿cómo le digo? Me queda el tema exacto y no sé no sé cómo opinar. O sea, y llegué tarde a la reunión. Este, ¿Qué pasa aquí cuando tú en tu sano juicio, no sé cuáles son las palabras, o sea, tú siempre creíste en el matrimonio, o sea, toda la vida, ¿no? O sea, desde que eras niña. Y, y cuando la otra persona te manda así los papeles así, nada más de que ya no, de que ya no van a hacer nada, aquí dice la lectura que, y si se ha separado de él,
que no se vuelva a casar o que haga las paces con su marido, pero pues si eso es, si no se puede, o sea, que la mujer no se separe de su marido, pero si te lo mandan, ¿qué haces? Pues cada Aquí quien sabe. También explica eso, acá como en el sí, sí, aquí lo 15, explica, 14 hermana. por ahí, ¿no, Cristian? Sí, aquí lo explica donde Yo creo que dice, ahí no llegó. sí, que no alcanzó a leer, ¿verdad, la hermana? Cuando el otro, la otra persona no es creyente, hermana, dice que en el versículo 16, no, Como entre a el ver, 14, el 13, 14 por ahí, Cristian. sí, déjame, dice, Pues el ok, esposo no creyente es santificado mediante su esposa y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. sí, De no mire, ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que sí, en realidad ya han sido consagrados. sí, en el versículo 15, hermana, lea el versículo 15 para Si que el vea. esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. Tan tan. Exactamente, sí. Si el hermano, por ejemplo, si su esposo no era creyente y se quiere separar de usted, pues él, o sea, Adelante. es problema de él. ¿Verdad? ¿Sí me entiende? Ya Pero si no el cae incrédulo sobre usted. se separa, sepárese, pues no está el hermano, o sea, no está usted sujeta a servidumbre, o sea, no, usted no está a servidumbre de la persona, porque a eso no nos llamó Dios. Dice que Dios nos llamó a la paz, a la tranquilidad. Entonces, como la persona no es una persona creyente, hermana, más normal, eso es donde lo que leyó primero usted. Cuando los dos son creyentes, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, estos son creyentes. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y si se separa, que se quede sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Eso es una indicación para nosotros, los creyentes, ¿verdad? Dice, y luego en el versículo, en el 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y si la mujer es incrédula, el marido, pues de otra manera, vuestros hijos serán inmundos mientras que ahora son santos. O sea, aquí es cuando la mujer, la otra pareja, usted que no es creyente, pero el otro sí es creyente, pero consciente en vivir, o sea, que no interfiera en su vida cristiana, que no sea una persona irresponsable, que no, pero si esa persona la está abandonando a usted, usted es libre de pecado, hermana, para que usted me entienda. Usted es libre de pecado, es libre de culpa O y sea, usted ahí puede ya no tiene que unirse. seguir la regla de No, que si es no, 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 viuda se case, no, ahí ya sí, queda no, libre, como soltera, haga de cuenta, ya puede escoger ya en base a esto. sí. Aunque Pablo varias veces nos dice, si tienen el don de soltería, el don de Como yo, continencia, o sea, pues mejor es o sea, no sé, o se sea, si quede no, sola. Al servicio exactamente, de Dios, dice, al servicio de Dios. exactamente, al servicio de Dios. Pero obviamente eso es personal, ¿sí me entiende? Esa es decisión personal. Dice Pablo que no tiene nada de malo que usted vuelva a casarse, ¿verdad? No, que no tiene nada de malo si usted vuelve a casarse. Pero hay algunas personas que tienen el don de continencia, ¿verdad? O sea, que no andan así pensando, o sea, en relaciones sexuales ni nada de eso. De lo cual es lo más natural y normal del mundo, ¿verdad? Pero usted, le reafirmo, es libre de pecado, libre de culpa. Usted puede estar tranquila, hermana, porque usted no fue la que abandonó. No fue su decisión, para que usted me entienda. Sí, eso es lo que Ay, quería decir. sí, O sea, no fue mi no fue, decisión, es más, sí, o sea, fue así, tal como le dije. O sea, te mandaron el documento tan tan y tú te quedas así como, sí. Sí, no, usted es libre de casarse con un creyente, ahora no, Ahora pedirle a Dios, sí, ahora aquí la diferencia, hermana, es que usted ya no puede casarse con un incrédulo, hermana, porque usted ya tiene el conocimiento, es esa es difícil. es difícil, ¿sí pero me por entiende? eso hay que ir a misa, porque ¿dónde va a encontrar un Es creyente? que todos los creyentes están casados. Así es. No,
No, no, puede haber un creyente viudo, Viudo, puede haber un creyente que también lo abandonó su mujer, o que esté en la sea, misma situación en que sanación. que esté en la misma situación, ¿sí me entiende? O sea, no necesariamente. Obviamente, hay probabilidad, por sí es cierto, porque el creyente, pues sí va a respetar el matrimonio y la mujer creyente, pues la mayoría vamos a procurar en la unión, o sea, la reconciliación, o sea, obviamente hay menos probabilidad de divorcio, hermana. Es al punto que quiero llegar. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque como es un mandato divino, o sea, yo como creyente, pues yo no voy a querer abandonar a mi mujer y como creyente ella, pues no me va a poder abandonar. ¿Por qué? Porque eso no es bíblico, o sea, Dios no le agrada eso. Al contrario, está en contra de eso. ¿Sí me entiende? Entonces, pero si hay hermanos, le puedo decir, hay hermanos que no están solteros, hermanos viudos, Y hay hermanos. hermanos, y también hay hermanas, ¿verdad? Viudas, hermanas que están solteras, hermanas que fueron abandonadas. Yo creo que por eso Y son importantes las congregaciones, ¿no? O sea, exactamente, hermana, o porque sea, te por vas eso, socializando con las mismas personas, con los mismos pensamientos, con los mismos principios, con la comunidad. con la comunidad. Te das de cuenta que somos una comunidad grande nosotros. A donde quiera que vayamos, hay hermanos en Cristo, hay hermanas en Cristo, pero mayormente en la comunidad, que es en la congregación. Obviamente, cada domingo millones de personas nos congregamos en diferentes iglesias, diferentes templos, diferentes casas de oración. Millones. Obviamente, por eso es importante congregarse, ¿verdad? Aparte, con la oración, hermana, con la oración Dios no la va a dejar. Cuando uno hace algo y lo encomienda a Dios, por ejemplo, vamos a hacer ejemplo, voy a tomar una decisión importante en mi vida hoy, ¿verdad? Voy a doblar mis rodillas y le voy a decir a Dios, encomendar mi decisión. Señor, voy a hacer esto, Padre. No me deje tomar una mala decisión, sea usted tomando mi decisión, úseme. Entonces, una vez que encomiendas a Jehová tu camino, dice la palabra que Él hará. ¿Sí me entiende? Porque ya no anda usted sola, ¿verdad? Eso sí es muy importante. Y le digo, Dios no te va a mandar una persona que no sea incrédula, ¿sabes? Por lógica. O sea, Dios no te va a mandar una No, persona no, del no es mundo, que lo mandó él. no lo mandó Él, obviamente, porque tú ya estás en el Evangelio. Eso del mundo sería cuando los dos estaban en el mundo, eran del mundo, hacían cosas del mundo y luego los dos se convierten. ¿Sí me entiende? Ahí sí. Pero cuando uno está, ya eres cristiano, o sea, ya estás en el evangelio y ya buscas una pareja, ya la tienes que buscar en yugo que sea igual, o sea, que sea igual, no en desigual, porque pues se va a complicar todo, hermana, se le va a complicar toda esta situación, ¿verdad? ¿Se está congregando actualmente, hermana? ¿Está yendo a alguna congregación los domingos? Unas veces sí y otras veces no. Ok, bueno, es muy importante, mire, le voy a hacer, ¿por qué? Porque Dios mira ese esfuerzo, hermana. O sea, Dios sabe que el domingo quizás es el único día que tenemos para descansar, sabe que estamos cansados, sabe que todo, pero eso sí le voy a decir, Dios va a gratificar el esfuerzo que usted haga por ir a una congregación, ¿verdad? Dios va a bendecir ese sacrificio, porque en realidad es un sacrificio, está sacrificando, o sea, el descanso, la carne, descansar, eh, y va uno a escuchar y más que nada Tiempo. también a el tiempo, todo eso y ese sacrificio Dios lo va a bendecir. Obviamente todos tenemos una congregación a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque Dios provee, ¿verdad? Yo por eso todos los animo siempre Yo que los le voy a domingos dar vayan. un tip, bueno, algo que yo aprendí hoy, porque ya todo lo que me sale en mi teléfono ya es puras cosas evangélicas y puras cosas, consejos de otras hermanas. Y decía que consejo para identificar cuando te habla el Espíritu Santo y cuando te habla el enemigo. Y eso me interesó bastante porque es cierto, o sea, ¿cómo identifico esa voz interna? O sea, ¿cómo la identifico? Dice fácil. Cuando te habla el Espíritu Santo, cuando te habla en calma y una sola Ujú. vez, no te habla repetitivo. Y cuando te habla
El enemigo, no, es que deberías, es que esto, y si haces esto, y si haces, o sea, el enemigo es así. Y digo, sí es cierto, o sea, a veces que dices, y si le digo y si le contesto, y si es, bueno, ese es el enemigo. El Espíritu Santo nada más te va a decir una sola vez y en calma, tú lo vas a sentir. Y si es cierto, a mí me ha hablado en calma. Sí, Cuando no, y estoy aparte muchas más cosas, en mira, calma, más en paz, de repente se me viene una idea y yo, y ya no se me repite. Y ya no se me sí. repite. El enemigo sí es repetitivo. No, el enemigo normalmente lo que te dice no te genera confianza Confianza, sí, también. te hace O dudar. sea, te da una propuesta que te hace dudar. Ajá. Y otra cosa, por ejemplo, como sé que está abierta a conocer personas, cómo identificar. Una, primero tienes que pedírsela a Jesucristo, ¿verdad? Y cuando tú empiezas a socializar con él, tú lo primero que esa persona te debe de dar es paz. Igual en la relación, cómo identificar una relación que es de Jesucristo te tiene que dar paz, porque Jesucristo lo que hace es dar paz, no da otra cosa, príncipe. Exactamente. Entonces son Y aquí lo que podemos hacer, hermana, más que nada hay que hacer oración, que usted ponga esta causa, ponerla en manos de Dios. Y yo le puedo asegurar que Dios va a tomar el control de esa situación y Dios le va a proveer cuando Él, en el punto exacto de su vida que lo necesite, va a proveer esa persona. El chiste es no desesperarse, porque nosotros los humanos nos desesperamos, no nos esperamos a la bendición, no nos esperamos a que venga lo que Dios quiere para nosotros. Eso le pasó a Abraham. Abraham, Dios le hizo la promesa de que él iba a ser padre, pero en realidad la desesperada fue Saraí, ¿verdad? Bueno, Sara fue la desesperada porque Sara miraba que ya Dios les había prometido que iban a ser padres. Entonces pasó un año, pasaron 2 años y ella no quedaba embarazada, no quedaba embarazada y le dijo a Abraham, Abraham, hazle un hijo a mi criada para yo criarlo como si fuera mío. Bueno, eso fue lo que le propuso el enemigo a ella, que se desesperara y que le dijera, ten uno y adóptalo. Bueno, y Abraham cedió a lo que le dijo su mujer Sara, se allegó a su criada y le nació un hijo, el cual le pusieron Ismael. Entonces, cuando ya nació Ismael, que queda embarazada Sara. Entonces, pues como se desesperó y ella estuvo embarazada, le hizo el feo a Agar, su criada, y tuvo que, ahora le exigió a Abraham que la corriera para el desierto, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que ese fue el detalle, o sea, hizo que se incomodara a la pobre criada, se fue para el desierto, después de ahí salieron otra nación rival de Israel a raíz de esa desobediencia y muchas cosas más. El chiste fue que aquí el punto es de que se desesperó y no se esperó a la promesa, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Y cuando anda uno desesperado, hace cosas que no quieres esperarte a la respuesta de Dios. Eso es a lo que me quiero a referir. Sí, pero ahorita no tenemos nada de eso de desesperación y no, Es que a lo no, Sí, mejor gloria a somos Dios. llamadas para la soltería. Sí, gloria a ajá, Dios. No, estamos no, bien es igual, así. ¿verdad? Dios te va revelando, te va revelando, porque mire, obviamente si el día de mañana, no sé, un mes, 2 meses, le aparece un hermano en Cristo, soltero, y que creen lo mismo que usted cree y que tienen deseos de ser felices y vivir en paz y adorar a Jesucristo igual que nosotros, significa que se lo está mandando Dios. O sea, no necesita ser uno muy inteligente, ¿sí me entiende? Eh, pero si te llega un pelado que no es que es del mundo y que anda en otras ondas y que te hace una propuesta indecorosa o así, pues eso no proviene de Dios. O sea, es como podemos darnos cuenta. Y es muy importante eso, no estar desesperados, tener paciencia para recibir. Así es. Así es. Bueno, ahora ya para finalizar, a la hermana Elizabeth, su punto de vista, hermana. Ahí va. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas Dios noches. les Buenas bendiga. noches. Bendiciones. Ah, pues yo entendí bien todo lo que estuvieron hablando. Escribí aquí unas palabras. Yo entendí, pues, obviamente se habló del matrimonio. Eh, pues yo que soy esposa, ¿qué puedo decir? No ser una esposa necia, ¿verdad? Todos los días, pues yo le pido al Señor, ¿verdad? No ser una esposa necia, sino una esposa sabia, ¿verdad? Con temor a Dios, edificar mi casa, ¿verdad? Como eh, um, dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hablar con prudencia, con bondad, fundamentar las decisiones siempre en el temor a Dios. A donde quiera que vayamos, construir, bendecir y animar a los demás con palabras sabias. Y si es soltero, pues usted también puede pedirle al Señor un compañero de vida, ¿verdad? En Santiago 1:15, aquí puse yo, a ver, déjame buscarlo. No sé si puedan buscarlo ahí en Santiago 1:15. ¿Por dónde está Santiago, Cristian? Está después de Corintios, después de Colosenses, de Efesios, después de Timoteo, después de Hebreos. Igual si quieren se lo puedo leer. Sí. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se les será dado. Y eso lo digo, pues, que pidan sabiamente. Sí, Sabiamente sabiamente. y sin reproche, y Dios se los da. ¿Qué versículo es? Ya estoy en Santiago. Santiago 1:5. Para subrayarlo. Amén, exacto. O sea, eso lo podemos pedir a Dios, la sabiduría. Sí. Y Él nos la va a dar y nos va a dar a entender qué es lo que Él quiere verdaderamente para nosotros. Nosotros siempre, nuestras decisiones, como dijo la hermana Elizabeth, las hacemos fundadas en Cristo, fundadas en Dios. Sí, pedirle sabiamente, pedir sabiamente, o sea, pedirle sabiduría a Dios para que pues nosotros, pues ahora sí sepamos pedir, ¿verdad? O sea, eh, pues un hombre que sea en el amor de Cristo. Amén. Sería todo. Amén, gloria a Dios. Muy bonita su punto de vista, hermana. Bueno. Bueno, creo que fuimos todos. Alguien que tenga alguna duda o algo que quieran preguntar, con mucho gusto, o algo que quieran opinar, también con mucho gusto. Yo creo que no, y estuvo muy entendido. De Estuvo muy solteras y entendible, fue un casados. tema, sí, fue un tema muy entendible. Bueno, vamos a finalizar con la oración a Dios y de agradecer por un día más que nos dio. ¿Verdad? Inclinando nuestros rostros en señal de reverencia, poderoso Padre Celestial, Jehová Dios nuestro, en esta hora, Padre Santo, le damos gracias, Señor, por habernos permitido reunirnos el día de hoy, Señor, para contemplar, para leer su palabra, Señor, para escuchar su palabra, Padre. Le pedimos, Señor, que antes de que tomemos una decisión, siempre recurrir a usted, Señor. No permita, Padre Santo, que seamos guiados por nuestra carne, guiados por el enemigo. No lo permita, Padre, sino antes bien, ayúdenos, Señor, a ser siempre guiados por su Santo Espíritu, Señor. Gracias le damos, Padre, porque usted es bueno con nosotros, aún sin merecerlo, Padre. Le pedimos, Padre Santo, por cada vida, por cada persona que estamos aquí reunidos, Señor. Que bendiga cada hogar de cada una de nosotros, Señor. Que hicimos, Padre Santo, el esfuerzo, Padre, de poder estar aquí reunidos, aunque sea virtualmente, Padre, para escuchar de su palabra, Señor, para aprender más de usted, Señor. Tenemos ese deseo, esa hambre de usted, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Le pido que también supla las necesidades de cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos en esta noche, Señor. Gracias, Padre. También ponemos en sus manos las peticiones que hay en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que también usted tome el control de esas cosas, Padre, que usted sabe qué son, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Le damos la honra, le damos la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. 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 Buenas noches para todos, hermanos. Dios les